Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa de la cultura del trabajo. Quiero mandar un saludo a dos personas que ven el programa y encima les gusta. Ah, mirá, importante, ¿eh? A la doctora Caín, que es una abogada, compañera, amiga o conocida de mi mujer, colega de mi mujer, y al doctor Ernesto Fernández, que fue tesorero del Colegio de Ciencias Económicas, el único K que queda en el Club Gimnasia Esgrima de Buenos Aires. En cualquier momento lo van a ahorcar, como siga diciendo que dice. Bueno, ambos dos ven el programa y les gusta el programa. Y les gusta. Y vos con el chivo te garantizás que lo sigan viendo. Claro, son 5 minutos de fama, como decía Andy Warhol, sí. Está bueno. Entonces, mi saludo a ambos. Pero lo notable fue lo de la doctora Caín, que le dijo a Patricia que se veía mucho el programa. Sí. O sea que estuve con Eduardo López, que estuvo acá la semana pasada o la otra semana. Se viene un paro docente. Otro paro y medio. Sí, claro. Y estaba muy enojado. Bueno, vos debes saber más de eso y la invitada supongo que también, porque fueron con 4 puntos al ministro de Trabajo y como entraron salieron. Ah, vos decís a la entrevista que tuvimos como usted central. estuvo. Mirá vos. Sí, claro. Salimos, ¿cómo entramos? Peor. Exactamente. Claro, peor porque uno siempre, si bien uno tiene una caracterización previa de las cosas, siempre guarda alguna esperanza de que haya algún tipo de respuesta, algún tipo de reflexión, algún tipo de variante que te permita decir, ¡buah! ¿Qué es eso? Por lo menos de Triaca hijo. Por lo menos logramos este punto. Pero no tuvimos respuesta. O sea que vamos camino al conflicto. Yo te cuento, la CTA de los trabajadores participa tanto en la Comisión del Salario, como la Comisión del Empleo, como la Comisión Previsional, con algunas reuniones a las que estaba citando el Ministerio de Trabajo. Estamos llevando propuestas, estamos generando propuestas realmente no solamente coherentes, sino además total y absolutamente posibles. No estamos picando muy alto ni nada que se le parezca, y ni siquiera así hemos tenido respuesta al respecto, ¿no? Así lo planteamos, digamos. El problema va a ser, como siempre, la otra conducción, ¿no? Parece que ahí es donde el choque va a ser inevitable, porque los gordos, que cada vez son más gordos, no los veo con mucha intención de apoyar al movimiento obrero. Bueno, vos sabés que la marcha federal dejó muy poco margen para hacerse el distraído, digamos, ¿no? Si alguno pensaba que iba a ser una marcha de la ultra vanguardia con algunos militantes, se llevó un chasco. No solamente generó una movilización muy grande, sino que además el grado de representación por la cantidad de organizaciones, no solo del arco de la central, sino de otras centrales, fue realmente cualitativo. No solamente era un problema de cantidad, 200.000 compañeros o más que había en la calle, sino que cualitativamente estábamos en otro terreno, ¿no? Sí, y yo no estaba en el país, pero vos me contaste que fue multitudinaria. Multitudinaria. Esto deja muy poco margen para que las centrales, todas las organizaciones del movimiento obrero, no digan algo al respecto. A ver, estamos cerca del confederal, de este confederal del 23, yo creo que no hay más margen para que nos salga una medida de acción unificada, que no va a resolver todo el problema, pero va a generar una situación de vacío de poder importante que tenemos que ver cómo la llenamos.
porque si no podemos terminar haciéndole el juego a la alternativa, ¿no? Y la alternativa que hay política para volver a un bipartidismo no es la salida que necesitamos los trabajadores, de ninguna manera. Ahora, lo que me dijo Eduardo, que fue rotundo el no a la reapertura de las paritarias. Rotundo, absolutamente no. También es cierto que en el Estado las paritarias, la apertura de paritarias tiene determinada simbología y determinado valor, y en la actividad privada, si uno no alcanza la plata, sale un conflicto y se pone de acuerdo en cierre con la patronal, eso es lo que se paga. Así que termina siendo un problema de relación de fuerzas, ¿sí? Esto también hay que aclararlo, porque si no parece ser que si hay paritaria o no hay paritaria, hay que decir que no se puede discutir aumento de salario. ¿Dónde se vio? Se puede discutir tranquilamente. Lo que sí no contás con aquella autoridad de aplicación que tendría que ayudarte a mantener tu poder adquisitivo, que es en este caso el Ministerio de Trabajo, ¿no? Hacemos a la invitada, sí, mejor, por para favor. no seguir levantando No levantemos ebullición. más presión. Exactamente. Compañera Lilian Capone, una compañera que ya estuvo en el programa, pero bueno, la verdad que un lujo tenerte acá, Lilian. Gracias, igualmente. Y no, cuando tenemos que hablar de la prevención de accidentes, cuando tenemos que hablar de la salud de los compañeros, la compañera Lilian es una referente en el movimiento obrero realmente importante. Y la verdad es que si no tuviéramos compañeras como vos que nos dieran, que ayudaran, participaran y generaran iniciativas, la verdad que la realidad para los trabajadores sería bastante más árida. Así que, nada. Bueno, gracias. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo estamos? Y ahora en esta coyuntura muy indefensos, creo que cada vez más, un Estado que se corre, esto que vos hablabas, Claudio, de la correlación de fuerza, las RT arremeten más, digamos, en la concentración de capital, esto es así, son empresas, es todo para ellos, y con, digamos, un bache muy grande, que es, no hay un marco legal de participación de los trabajadores en todos estos temas nacional. Sí hay en algunos convenios colectivos, y está en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires. Te referís a las comisiones. Claro, y me refiero precisamente a la figura del delegado de prevención, ¿no? Que es un delegado, de prevención. De prevención. Y que la verdad que esto nos faltó, ponerle ese broche, que son compañeros delegados gremiales, pero que tienen una visión, digamos, mucho más macro y micro y estratégica en relación a la prevención de riesgos en los lugares de trabajo. O sea que además de los delegados de la 23.551, los delegados que todos conocemos, compañeros que están específicamente dedicados a la prevención de accidentes y de enfermedades accidentes. Esto, así como el programa de ustedes habla de la cultura del trabajo, uno plantea la cultura de la prevención. Fíjense ustedes que la ley actual se llama Ley de Riesgos, y en realidad no queremos riesgos, tiene que ser una ley de prevención con participación genuina de los trabajadores. Precisamente la CTA está trabajando desde hace mucho, y ahora con mucha más fuerza, en esta cuestión cultural. El compañero habla más del riesgo que de la prevención de riesgo. Y esa cultura está impuesta por los medios de comunicación, obviamente, y por la cultura, digamos, dominante, donde un trabajador muchas veces pelea una insalubridad de un puesto de trabajo, de una actividad, pero no pelea porque se queda enmarañado en esa cuestión, trabajar menos horas con el mismo salario, pero de 8 a 6 horas no cambia el impacto a la salud. Entonces todos quedamos, digamos, embebidos en una cuestión que la insalubridad es preventiva, cuando la verdad que la insalubridad lo que hace es precisamente echar más raíces a los riesgos del trabajo. Ahora, yo no creo que las ART precisamente estén a favor del trabajador en este planteo que estás haciendo, ¿no? O sea, precisamente de lo que se trata es la inversa. Lo que se trata es, yo el otro día leí algo que era interesante. Los ricos se llaman ricos porque tienen riqueza.
los trabajadores son los que generan esa riqueza. No cabe duda. Entonces, en esa cuestión, digamos, de correlación de fuerza, la CRT lo que vienen a imponer es la cultura del riesgo, imponen cuestiones que tienen que ver con la inseguridad del trabajador para desarrollar la tarea. Y bueno, nosotros sabemos que muchas veces el trabajador, el accidente de la línea 60, el compañero quedó literalmente aplastado por un ¿Esto cuándo fue, Lili? Y esto fue esta semana. Esta semana. Y cuando yo veo en un canal, que generalmente no veo poca televisión, pero veo en un canal cómo el compañero quedó aplastado, ahí hablaban los delegados que estaban arreglando la parte del piso de abajo, desde abajo del colectivo, con un, ¿cómo se llama? Con un gato. Neumático. Sí, un gato neumático. Pero sin fosa. Entonces, es una cosa, no había fosa. Y después habla un compañero que ese colectivo tenía que salir ese día. Porque también está esto, ¿no? Digamos, la enajenación del trabajo en el sentido que el colectivero tiene que salir, el compañero, para poder justificar y aumentar su salario. Entonces, esto es una encerrona. Y en estas épocas donde yo lo veo, los compañeros que van a una superintendencia de riesgos del trabajo que está vacía, está llena de licenciados, doctores y no sé qué, pero los trabajadores no tienen la menor cobertura. Y esto es complicado, muy complicado. Sabes que hay una cantidad de mitos, porque vos lo que estás haciendo justamente es demoliendo algunos mitos sobre lo que es el accidente, sobre lo que es el trabajo, lo que es la salud. A ver, la idea, lo que hace el sistema ideológico en general y apoyan las instituciones que están a favor de la patronal, es que la idea de que el accidente primero tiene un carácter inevitable, tiene un carácter fortuito y natural, digo en el mejor de los casos, cuando no, la culpa la tiene el compañero que no se cuidó, digamos, que no llevó adelante todas las medidas de prevención necesarias. ¿Vos cómo demolerías en forma sintética y fácil cada una de estas cuestiones? Y en primer lugar, un Estado que se involucre, gremios también que se involucren en el tema, como muchos gremios lo están haciendo y lo hicieron toda la vida. Y hay un hecho, esto del delegado de prevención. Yo considero que en la medida que a los trabajadores les dan buena capacitación, específica, además lo otro sale solo, porque nadie mejor que un trabajador. El propio trabajador. Claro, para saber esto es el saber del movimiento obrero. A ver, en la época ya de 1900 y pico está toda la movida, el modelo obrero italiano. Lo que a mí me parece es que los compañeros, los trabajadores, y ahora en esta época se va a ver más, es trabajar a cualquier precio. Y para el empleador muchas veces uno le pregunta, pero ¿por qué se accidentan? Y de algo hay que morir. Esto que vos decís, el accidente es algo fortuito. Yo generalmente digo, no es fatalidad. La caída de un colectivo arriba de un compañero es un homicidio. La caída de una pared nuevamente que sepulta a 3 compañeros de la construcción también es un homicidio, porque todo viene precedido por una alerta de los propios compañeros y los propios trabajadores. Entonces me parece que hablar de accidente de trabajo como algo fortuito, algo inesperado, eso hay que revertirlo. Por eso hablamos en la cultura del trabajo, la cultura de la prevención. Todo accidente, toda enfermedad laboral tiene un espacio por el cual uno puede generar y construir colectivamente estrategias preventivas. Una vez que el hecho ocurrió, después hay que indemnizar el daño. Entonces muchos dicen, bueno, pero que me paguen. Obviamente hay que resarcir, digamos, el daño. Lo único es que no nos podemos quedar ahí, porque si no es la monetarización del riesgo. Pero aparte no alcanza, porque se va a volver a repetir. Y que tampoco cobran una indemnización que uno diga, bueno, se salvó él y la familia para toda la vida, ¿a costa de qué, no? Pero esto, pensemos en la Patagonia rebelde, fueron fusilados por pedir un par de jabón y tener un día de descanso al mes. Tal cual. Bueno, vos sabés que este tema a veces también se dice, mirá, la culpa obviamente es de aquel que no cumple las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad, o sea, las famosas medidas de seguridad, que esto no quiere decir que no haya que tenerlas, pero lo que hacen es depositar
sobre el trabajador toda la responsabilidad de enfrentar un trabajo que es riesgoso, cuando de lo que se trata es de eliminar el riesgo. O sea, ¿y se puede cambiar el trabajo y la organización del trabajo de manera tal que el riesgo sea eliminado? Sí. Sí, totalmente. Hay que invertir. Sí. Hay que invertir. Digo más, a veces hasta resulta muchísimo más barato y hasta no requiere inversión, sino solamente la presencia de un delegado y el conocimiento de cuál es el riesgo para evitarlo. De lo que se trata no es de declarar insalubridades, de lo que se trata es de eliminar lo insalubre, digamos. Y este tema que parece tan de sentido común, no es tan de sentido común aún para nuestros propios compañeros, ¿verdad? De lo que se trata es de hacer consciente esto. Sí, y más que nada es que los compañeros puedan tener, digamos, la posibilidad de desarrollar estas cuestiones. Porque sin ¿Cómo es eso? Y la figura del delegado de prevención, que es algo que nos falta en la Argentina, lamentablemente con este gobierno mucho menos lo vamos a obtener, permite que estar codo a codo con el compañero en el puesto de trabajo, porque se escriben normativas de procedimiento, gerentes de recursos industriales o humanos en un escritorio. Y cuando llega al puesto de trabajo es inaplicable. Por eso uno plantea que las normativas de procedimiento para un trabajo digno y seguro tiene que ser con los propios compañeros de fábrica. Sí, discúlpame, tenemos preguntas. Más que preguntas, conceptos. Carla de Once, el movimiento obrero tiene que convocar a un paro, si no vamos a terminar los trabajadores como sirvientes de los CEOs del Davos local. Aníbal de Hurlingham, ¿cómo nos van a proteger de los riesgos quienes nos acusan de poner palos en la rueda? Gustavo de Lomas de Zamora felicita al compañero Marín y Juana de San Justo dice que hay que darle tiempo a Macri porque el año que viene va a haber 17% de inflación, inédito en la historia argentina. Bueno, me quedo con lo último. Yo cuando era chico había un programa que se llamaba La Tuerca, que había un sketch que se llamaba Argentina Año Verde. Pero vos ponele, como dicen los Ponele. pibes Como ahora. dicen ahora. Ponele que vamos por el 17%, esto es como un sub y baja. Vos bajás la inflación, aumentás el desempleo. Si bajás el desempleo, te aumenta, tenés inflación. Ahora, yo prefiero tener empleo y ver cómo le gano a la inflación a tener la gente sin laburo y tener una inflación cero, porque esa consta de un ejército de desocupados que va a superar los 2 dígitos, ¿viste? Va a ser infernal. Entonces, lo que están haciendo es eso. Ponele que sea es la paz de los cementerios. Este es el punto. Y en lo que hace, si retomamos el tema, Liliana, vos sabés que nosotros no es que nos quedamos cortos, es que no nos dio el cuero para una ley realmente que tenga el 70% de prevención y el 30% de tramitación y reparación del daño, digamos, ¿no? O sea, no nos dio el cuero. No nos dio el cuero para delegados, para comisiones de fábrica en todos lados. Esto tiene que ver con una relación de fuerzas, pero también tiene que ver con que nosotros como movimiento obrero planteemos permanentemente la posibilidad de una reforma en lo legislativo. ¿Vos te parece que podemos volver a la carga con esto? Yo creo que sí, o sea, hay hitos en este momento que es la unidad del campo popular, los trabajadores, se vio en la marcha federal. Yo tengo particularmente mucha esperanza. Tenemos una experiencia en este momento, estamos armando un seminario de salud, trabajo y participación de los trabajadores que se va a desarrollar la semana que viene en la Facultad de Ciencias Sociales, donde está convocada la CTA, pero después convocan gremios que no están en la CTA. Y hemos trabajado codo a codo y la verdad que es un lujo y es una maravilla de poder construir colectivamente y revertir la carga de la prueba. ¿Cómo es eso de revertir la carga de la prueba? Revertir la carga de la prueba es, por ejemplo, un método como árbol de causa. Ante un accidente no nos quedamos que el compañero se durmió, tapó la célula fotoeléctrica y bajó la guillotina, o se equivocó, no paró la máquina, o no paró la máquina y no le avisó al otro compañero. No, la carga de la prueba es trabajar y pensar entre todos
desde la prevención y no desde el riesgo. Y, revertir la carga de la prueba significa que son los patrones los que tienen absoluta responsabilidad legal, ética y moral de todo lo que ocurre dentro de una fábrica. Entonces, los trabajadores ponen el cuerpo para que el patrón tenga su ganancia. El trabajador también la tiene, obviamente, a través de su salario. Pero hay algo que el salario no es ganancia. Como... No. No, para nada. No lo dije desde ese punto de vista. No, ya sé, Lilia. Pero, por ejemplo, revertir la carga de la prueba no es que la RT venga y diga, no, yo no le cubro este accidente de trabajo porque el trabajador no tenía el casco, no tenía el guante, no tenía las gafas. Revertir la carga de la prueba es decir que un elemento de protección protege, pero no previene. Disminuye algo, pero no todo. Disminuye el daño, pero no previene el accidente. Para nada. Es más, hay accidentes producidos por malos elementos de protección. Porque ¿qué es lo que se hace en una fábrica? ¿Tenés un ejemplo? Se compran, sí, en una fábrica se compran 500 protectores auditivos endoaurales. Entonces, no todos tenemos el mismo oído ni el mismo conducto auditivo. Un compañero que usan gafas, compran gafas para soldar estándar. Y hay compañeros que tienen astigmatismo, otros tienen miopía, entonces no puede usar esa gafa. Y aparte que el trabajador, si usa casco, gafa, trompa respiratoria, guantes, zapato de puntera y arnés, es un árbol de Navidad, no es una persona que pueda trabajar. Entonces nosotros queremos personas trabajando, no astronautas. A ver, una pregunta ingenua. ¿En el capitalismo salvaje es posible esto? No, en un capitalismo salvaje tenemos que estar todos muy alertas, y es la unidad de los trabajadores, y trabajar en esta línea, y empezar a tirar nada de eficiencia, nada de eficacia, ni alto impacto. Acá lo que tenemos que hacer es la unidad de los trabajadores, pensar desde la cultura de la prevención, y tener que trabajar y militar y luchar por un trabajo digno y seguro. Se puede. Sí, claro. No, seguro. Pero bueno, hay todo un mito que dice, a ver, no tenés laburo, anda a laburar de cualquier manera. Y del otro lado, la patronal dice, y bueno, yo le estoy dando trabajo, ¿qué querés? Que además me cueste más caro y tenga que prevenir. Y aparte, hay algo que ahora me hiciste acordar, Claudio, nosotros desde la CETERA, de la Confederación de Trabajadores de la Educación, desde la CTA, necesitamos que los chicos que estén en el secundario también tengan buenas condiciones en su taller. Porque si vos tenés a un chico que se recibe de técnico, de una escuela técnica, y toda su vida vio que la gotera cae arriba de la máquina sin fin, cuando llega a la fábrica y ve la gotera, lo ve como algo natural. Entonces es más profundo esto, revertir la carga de la prueba y la cultura de la prevención. Es trabajar desde la currícula de los estudiantes para que cuando lleguen a fábrica, estas famosas pasantías que pagan 2,50 pesos de cualquier forma, 4 horas, hacen el trabajo y los chicos pueden aprender en cierta forma, pero aprenden como una normativa de procedimiento que no es segura. Entonces ese chico cuando llega a la fábrica o al taller considera que bueno, que es lo mismo que en la escuela, a pesar que hubo mucha inversión en las escuelas técnicas en el gobierno anterior. Mucha inversión, también hay que decirlo. Claro. Porque pensemos que las escuelas técnicas en la década del 90 estaban cerradas porque no había industria. Eso también hay que hacer hincapié y decir, como vos me preguntabas, Ariel, y esto es con la unidad de los trabajadores. Esto es poder trabajar en una línea, y yo repito siempre, trabajo digno y seguro, porque en realidad el trabajo no es lo que enferma, sino las malas condiciones de trabajo. Sino todos los desocupados que conocemos, y más en estos últimos tiempos, estarían bien y felices, y sabemos que no es así. Vos sabés que uno de los temas, entre otras cosas, cuando hablamos de prevención, de una ley de prevención, hablamos de que el accidente, la enfermedad, el riesgo disminuya. Cuando hablamos de la reparación, la tramitación de esa reparación y la reparación en sí misma, también tenemos un problema en todo este segundo tramo, porque termina saliéndole o costándole muchas veces, no siempre, más barato a la patronal decir no pongo sistema de seguridad, no hago prevención, no cambio, no invierto, ¿por qué? Y porque sale casi indemne de esta situación. Porque deposita la responsabilidad en la RT,
¿sí? Y además no tiene responsabilidad penal. Ese es el tema. Pero yo pregunto, yo pregunto, un dueño de una fábrica, de un taller, que tiene un accidente mortal, 2 accidentes, una amputación, ese hombre tiene responsabilidad penal, ¿o no es así? Tal es así que nosotros en el proyecto de ley de CTA pusimos, vos eras secretario de Salud Laboral en ese momento, hicimos mucho hincapié en este aspecto de lo penal. No puede ser que empresas constructoras tengan en su haber muertos. No puede ser. A ver, hay algo acá que no va. Y esto tiene que ver con la penalidad, no económica, sino que estén presos. Obviamente. La verdad, vos sabés que el tema da para mucho más, da para más de un programa, Ariel, porque parece mentira cómo se nos voló, cómo se nos fue el tiempo. Pero en su momento con Lilian habíamos trabajado con una serie de profesionales y compañeros un proyecto de ley que había salido unificado, con la CTA unificada en ese momento y la CGT unificada en ese momento. Habíamos coincidido en presentar un proyecto, ¿sí? La verdad, no tuvimos la posibilidad y la fuerza para llevarlo adelante. Yo creo que hoy tenemos que ir por lo mismo. Tenemos que ir a la ofensiva, presentar un proyecto conjunto de todo el movimiento obrero para que mejore esta situación e impida que uno no vaya, impida que uno se mate cuando va a trabajar. Uno va a ganarse la vida, no a perderla, digamos, ¿no? Claro. Y este es el punto. Nos vamos a ganar la vida, no a dejarla ahí. La verdad te agradecemos mucho. No, al contrario, gracias. Liliana, esto da para desarrollar más con otro programa. No es común que convoque este tema, en realidad, por eso este programa es de los trabajadores. Muchas gracias, no, Liliana. A ustedes, gracias. Lo tenés vos. Nos vamos. Gracias por estar. Bueno, esperamos que vuelvas. Y bueno, dijiste algo de una superintendencia vacía. Lo peor es que esté vacía de contenido. Bueno, gracias a usted por estar con nosotros. Nos volvemos a encontrar el próximo martes en esto que se da en llamar la cultura del trabajo.